Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este workshop de nuestra actividad del día de hoy, que es comprender para entender la dislexia, en nombre del Instituto de Estudios Neuropsicológicos INC y la Clínica Neuropsicológica Sencay. Le damos entonces la más cordial bienvenida a todas las personas que están aquí y espero que hayan ya revisado los dos obsequios que yo sé que les van a encantar, que son una guía completa para dislexia, para que puedan tener mayor profundidad en la lectura y un cuadernillo de actividades que uno de ellos vamos a utilizarlo en la noche de hoy. Sin más preámbulo, yo soy la doctora Liliana Casanova Borjas, yo soy médica genetista, soy especialista en el área de neurodesarrollo infantil y sus alteraciones, neuroeducadora y neurocoach para ustedes. Me encantaría que las personas que nos acompañan en este momento se pudieran presentar para conocer los perfiles de quienes se están uniendo en la noche de hoy. Pueden, aquí hay un emoticón virtual de levantar la mano y así yo puedo distinguir en la pantalla de nuestro Meet que algunas de las personas que están acá quieren iniciar su presentación. ¿A quién les encantaría presentarse para yo poder conocer, saber quiénes son, dónde trabajan, cuál es su experiencia que tienen en el campo de las dificultades en el aprendizaje y qué podemos aprender en este workshop, que es un taller virtual y en la cual nuestro interés es brindarle las principales herramientas que ustedes más necesitan en este momento? A ver, ¿quién se quiere presentar primero para conocerlos? Aquí tenemos a Carmen, Silvana, Lourdes, Valeria, a Nuri, feliz noche, bienvenida, Anatmari y Alex. Carmen, adelante, bienvenida. Enciende el micrófono para poderte escuchar. Carmen, ¿puedes encender el micrófono para presentarte, ya que tienes la manito levantada? No sé si Carmen tendrá audio para que me escuche. ¿Alguien más quiere presentarse mientras Carmen tiene audio con nosotros? De las personas que estamos aquí, para conocer cuál es su experiencia en el área de dificultades en el aprendizaje, sobre todo de lectura y escritura. En este caso vamos a hablar de dislexia. Bueno, entonces yo voy a seleccionar a dedito. Silvana, buenas noches. ¿Te puedes presentar? Sí, buenas noches. Mi nombre es María Silvana Zúñiga Ballinas y trabajo en el nivel de educación especial. Estoy en el área de psicología y, bueno, en mis años de experiencia no he trabajado con ningún alumno que tenga esta dificultad del aprendizaje. Por los momentos, ¿verdad? ¿Y sí. qué niños, cuáles son los diagnósticos de los niños de los cuales tú abordas en la escuela? Discapacidad intelectual, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista. Generalmente esos son los diagnósticos como más frecuentes con los cuales se trabajan. Y no tienen como comórbido dificultades específicas en el aprendizaje, porque el TDAH y el autismo tienen como comórbidos muy frecuentes la dislexia, la discalculia y la disgrafía. Ajá, no tiene comorbilidad. No han tenido comorbilidad. Excelente, entonces vamos a aprender herramientas en el día de hoy. A ver, Carmen nos conversa en el chat, dice: buenas noches, tengo problemas con el micrófono, soy pediatra alergólogo y me interesa, estoy y me interesa tener más información para mi ejercicio. Excelente.
cuando un profesional de la salud nos acompaña en estas formaciones, yo siempre estoy muy agradecida porque son parte del eslabón de la red de la red para diagnósticos multidisciplinares. Siempre hablamos de ustedes y casi nunca pues están. Lourdes Abreu nos dice, buenas noches, lamentablemente no tengo cámara ni micrófono, por eso escribo por acá. Lourdes Abreu, estudiante de educación especial y trabajo desde enero con estudiantes y me he dedicado a la lectoescritura. Ay, excelente, Lourdes, qué bueno. ¿Alguien más quiere presentarse? Nadmari, Ivonne, Alex. A ver. Ivonne dice, buenas noches. Soy Ivonne Gabriela Espinosa Acuña. Tiene una dificultad para hablar porque está inflamada de la garganta. Soy psicóloga a nivel secundario. Excelente. Entonces, esta actividad del día de hoy es para ti. Lourdes está en Caracas, Venezuela. Muchos saludos por allá. Y estás en un aula integrada. Entonces, vamos a trabajar bien en el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un taller. No vamos a dedicarnos tanto a la teoría, vamos a dar elementos básicos que ustedes necesitan para conocer el trastorno específico de la lectura, en este caso es la dislexia. Esto es un workshop o taller virtual en el cual vamos a dar un entrenamiento específico para que ustedes puedan conocer las características básicas de la dislexia y ahí cómo hacer los abordajes tanto en el ámbito educativo, en el ámbito del hogar y en el ámbito clínico, así como algunos ejercicios que van destinados a poder abordar aquellas áreas en las cuales ellos tienen alteración. Adelante, Vale y Carmen Rodríguez. Bueno, Vale y Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mira, Yo soy psicopedagoga, soy de Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, y bueno, sí, trabajo con chicos con DEAS, con dislexia, discalculia y también, como decías vos, con diagnósticos comórbidos. gracias, Vale, por estar aquí. Entonces tienes una experiencia. Entonces vamos a jugar aprendiendo a trabajar en el día de hoy con algunos ejercicios. Para las Sí, a mí personas me sí, encanta, siempre es enriquecedor. qué bueno, Y Vale, qué siempre, bueno que estás entonces con nosotros. Muy, muy agradecida. no, Eh, igualmente. bueno, tienes allí un material todos tienen material en el grupo, uno para profundizar y al menos una guía de ejercicio que me interesa que ustedes manejen. Como ya tengo al menos dos personas, o he contabilizado dos de las que me están conversando, pues evidentemente esto va a ser un workshop interactivo, así que cada vez que ustedes quieran participar, de hablar de su experiencia, cómo lo hacen en sus países, aquí tenemos a Venezuela, México, a Vale de Argentina, y aunque estamos hablando de una misma entidad clínica, eh, tiene una variabilidad de presentación muy amplia y evidentemente los planes de intervención en los países son similares, mas no iguales. Cada quien pues tiene una currícula de abordaje y de atención a los niños y las instituciones en particular. Bueno, sin más preámbulo, entonces, creo que hay alguien más que quería hablar, porque no quiero. Alex, adelante. Alex y Carmen, porque Carmen baja la manito del emoticón para no ver la mano levantada y pensar que estás al pendiente de hablar. Alex, adelante. Mi nombre es Fabiola Mundo, soy de México. Más que nada, yo trabajo como apoyo de un jardín con niños con problemas con TDAH, este, problemas de psicomotricidad y problemas de aprendizaje. En sí, no sé mucho sobre la dislexia, pero me interesa el tema.
Excelente. Entonces hoy vamos a aprender un poquito más. Y vamos a compartir. Y vamos a compartir experiencias importantes. Aquí voy a compartir pantalla rápidamente, solo como una guía de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. A mí me gusta mucho más la práctica. Pero para la práctica a veces hay que dar algunos puntos. Y por favor, me interesa que cuando queramos intervenir, me levantan, ya yo puedo escuchar el aviso en plataforma de que alguien quiere participar y me interesa la participación de ustedes y sobre todo la experiencia. Y para aquellos que no tienen casos y que hoy vamos a aprender lo que es dislexia, pues evidentemente más aún y tengo que darle mayor orientación, sobre todo para lo que es la detección temprana y algunos aspectos de la evaluación neuropsicopedagógica para la dislexia. Pero para hablar de dislexia tenemos que ir al ámbito clínico, psicológico, porque la dislexia tenemos que tomarla como un referente de dificultades en el aprendizaje. Y siempre le digo a mis estudiantes de pre y posgrado en el Instituto de Estudios Neuropsicológicos que cuando nosotros observamos a un niño que está en el aula con una dificultad en el aprendizaje, ese niño no está en el aula las 24 horas del día. Por tanto, ese niño que puede tener dislexia, que puede tener un déficit o una alteración específica para las matemáticas y razonamiento matemático y una alteración particularmente en la escritura, que sería la ortografía, él también sale al mundo exterior, también tiene una convivencia familiar y una de las características que los distingue es que este tipo de trastorno interfiere negativamente en todos los ámbitos de su vida, inclusive en su aspecto socioemocional y su autoestima, porque evidentemente hasta la teoría lo dice, están por debajo de lo esperado para los grupos de su edad. Entonces, cuando nosotros hablamos de las dificultades en el aprendizaje, ¿qué requieren estas personas, estos niños? Requieren un periodo de escolarización a lo largo de toda la vida. Y además, una atención educativa diferente a la común, a la ordinaria, porque ellos presentan alteraciones, sobre todo en el área de los procesos básicos cognitivos que tienen que ver con los procesos de aprendizaje. Pero aquí yo quiero hacer un inciso. ¿Por qué un inciso? Porque cuando nos enfrentamos a niños que pueden tener dificultades en el aprendizaje, no quiere decir que todos tienen una dificultad específica de origen neurobiológico. Podemos tener niños que en un momento puedan tener dificultades un poco con la lectura, la escritura, la matemática, quizá porque vienen de un cambio de un sistema a otro, salen de preescolar y luego entran a primer grado y ya no es hora de jugar todo el tiempo, sino que ya tienen que trabajar. Y entonces las maestras colocan tareas para la casa y digamos que probablemente ese cambio pudiera alterar un poco la dinámica en los procesos de aprendizaje. También tenemos en los casos de los niños que pueden estar en casa, tener los papás, pero son papás presentes ausentes, están todo el tiempo fuera de casa porque tienen que trabajar, porque la realidad económica latinoamericana los obliga y son niños que pasan el día sin supervisión, están con los abuelitos y los abuelitos pues no los van a regañar, no les van a decir que hagan la tarea y que se pongan a estudiar. Entonces, pueden haber ciertas dificultades. Déjame leer qué hay por acá por el chat y yo voy siguiendo, ¿no? Lourdes, excelente. Y por supuesto, la pandemia, que la pandemia todavía, pues, hay algunas dificultades que enfrentan los niños que lo llamamos el rezago escolar. Y sobre todo, dentro del rezago escolar, la alteración en la sociabilización de muchos niños, pues todavía
tuvieron muchas dificultades para poder socializar dadas las restricciones. Y fíjense que los niños neurotípicos, que son niños que no tienen ninguna dificultad, pues también enfrentaron ese rezago escolar y pasaban inclusive a valoración diagnóstica porque se pensaba que podían tener una dificultad. Hago esta aclaratoria porque es muy distinto cuando el niño logra en un breve periodo de tiempo incursionar en el proceso de aprendizaje y lograr los objetivos que requieren durante la escolarización. Pero en este caso, cuando vemos un niño que entra a la escuela, está en tercer grado, todavía no sabe leer ni escribir bien, pero sin embargo lo envían de un grado a otro porque ¿para qué lo vamos a dejar retrasado? Y tiene tareas dirigidas por la tarde, tiene un tutor en el día, y por más esfuerzo que hagamos, y hagamos inclusive hasta un plan de intervención individualizado con el niño no alcanza el aprendizaje. De ahí es donde nosotros empezamos a observar las dificultades leves, moderadas y severas. Y porque en los criterios diagnósticos nosotros encontramos pues estas características. Y es por eso que ellos requieren especial atención. Cuando vemos que en las características de atención, del tiempo que requieren, de que no logran los objetivos, entonces ellos requieren una atención individualizada porque estas dificultades interfieren en su rendimiento escolar, pero también en las actividades de la vida cotidiana. Un niño con dificultad en el aprendizaje, por ejemplo, fuera del aula, es un niño que le es muy difícil orientarse con las direcciones, conocer los días del año, los meses, conocer la hora, el tiempo que transcurre, porque así como son letras, son números. Pero algo muy importante y que tenemos que recordar, que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de dificultades específicas en el aprendizaje, estamos hablando de que estas son dificultades que no dependen de la capacidad cognitiva de estos niños. Eso quiere decir que ellos no tienen ninguna discapacidad intelectual, sensorial, motora, trastornos emocionales, por falta de oportunidades en el ámbito educativo y en el hogar, por factores socioculturales, porque venga o porque pertenece a un grupo étnico y hablan otro dialecto, y entonces por hablar otro dialecto y luego está en una escuela donde el idioma es el español, piensan que esto va a incurrir en los problemas de aprendizaje. Todo lo contrario. Estamos hablando entonces de que hay niños con retrasos significativos en la lectura, en la escritura, en la matemática y la comprensión matemática. Y en el ámbito educativo tenemos que recordarles que para poder identificar, tenemos que colocar lo que son los criterios de exclusión. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos colocar a todos los niños en la misma clasificación, en la misma bolsa y en el mismo cuadro. ¿Por qué? Porque si ellos tienen dificultades en el aprendizaje, tenemos que utilizar la técnica del descarte, la técnica clínica, de las que las personas que están aquí, que ya tienen una experiencia en las dificultades específicas del aprendizaje, lo primero que tienen que hacer los psicólogos y las docentes en educación especial es solicitar un estudio cognitivo. Hay varias pruebas que podemos utilizar. Podemos nombrar, por ejemplo, la prueba Wechsler número 4. Tenemos que determinar su grado de cognición, de entendimiento, comprensión. ¿Por qué? Porque si el niño tiene algún déficit cognitivo, tengan por seguro que tenemos que descartar que es un trastorno específico del aprendizaje, sino que se debe a un trastorno del desarrollo cognitivo. Además de que a estos niños también tenemos que valorarlos desde el punto de vista auditivo y desde el punto de vista oftalmológico. ¿Por qué? Porque cuando hay una dificultad para la escucha activa, si hay una hipoacusia, que es una disminución en la audición, que muchas veces puede ser en un oído o puede ser en los dos.
Por tanto, puede ser o unilateral o bilateral. Y esta hipoacusia tiene niveles de gravedad, desde muy leves hasta muy severos. Y esto puede provocar de alguna manera que el niño tenga dificultades para aprender, pero no una dificultad específica en el aprendizaje. Asimismo, con los defectos visuales que los niños puedan tener. Que cuando lo importante en educación es entonces siempre aplicar los criterios de exclusión antes de etiquetar a los niños con una dificultad específica en el aprendizaje. Además de que como estas dificultades van a interferir en la vida de ellos, en los criterios diagnósticos vemos que hay como un retraso, un desfase significativo con respecto a los niños para su edad y para el grado escolar. Pero resulta que no en todos los casos es así, que vemos un desfase amplio, grande y en todo el ámbito de lo que el niño ha cursado desde el punto de vista escolar. Por tanto, tampoco tiene que ser necesario aquel desfase curricular para la detección o la evaluación de las dificultades específicas en el aprendizaje. Se los digo porque estamos enfrente de trastornos neurobiológicos con una amplia variabilidad clínica o un amplio abanico de características en las cuales no todos los niños se presentan de igual manera cuando los vamos a evaluar. Entonces, cuando hablamos de las dificultades específicas del aprendizaje, tomando el DSM-5, es decir, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, por la Asociación Americana de Psiquiatría en el 2013, entonces ya el manual nos está mostrando la visión clínica de las dificultades específicas en el aprendizaje, que nosotros le decimos las DEA. D por dificultad, E por específica y A por aprendizaje. Las DEA. Cuando ustedes observen alguna guía, cuadernillo o publicación, cuando hablamos de las DEA, estamos hablando de dificultades específicas del aprendizaje, pero no cualquier dificultad, sino aquellas que tienen origen neurobiológico y que están relacionadas con las dificultades para el uso y la adquisición de lo que sería la lectura, la escritura, el cálculo y el razonamiento matemático. Ahora bien, nosotros para efectos de esta actividad que estamos llevando en el día de hoy, no puedo hablar de ortografía, la disgrafía, la discalculia. Es por eso que hoy nos vamos a centrar en aquellas dificultades específicas centradas en la lectura que para las personas que conocemos el DSM-5, en el DSM-5 no aparece el término dislexia, sino dificultad específica en el aprendizaje de la lectura. Esto no quiere decir que la dislexia sea un término que lo estamos utilizando mal. Se conoce en el ámbito como dislexia, pero para la APA como dificultad específica en el aprendizaje de la lectura. Si tienen alguna duda, me van indicando. ¿Por qué lo vamos a clasificar, esta subcategoría, en 4 grupos? 4 grupos que representan los 4 grupos característicos de la dislexia. Por ejemplo, que sería lo que observamos en el niño con dislexia. Sería una de las categorías, las dificultades en la codificación fonológica, que esto nos habla de la exactitud lectora. La otra categoría es que hay una alteración en el reconocimiento de las palabras, que esto está relacionado con la fluidez y la velocidad lectora, que son resistentes a la intervención y que además se acompaña no solamente de problemas de la lectura, sino que también puede tener problemas en la escritura. En el ámbito educativo, entonces, para precisar, los niños con dislexia no tienen una dificultad o un déficit cognitivo, sino dificultades en la codificación fonológica,
dificultades en la precisión lectora y dificultades en la fluidez de la lectura. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, no es necesario que tanto la dificultad en la precisión lectora como en las dificultades en la fluidez estén simultáneamente presentes en nuestros niños. Ahora, tantos niños hay con dislexia como tipo de dislexia hay. Pero, ¿cómo nosotros podemos entonces establecer estos perfiles de estas características que hemos mencionado? Todo va a depender del tipo de dislexia, porque el tipo de dislexia tiene que ver con el origen. La que estamos observando en el día de hoy es la de origen neurobiológico, porque el segundo tipo de dislexia tiene que ver con la dislexia adquirida. Eso se da en los adultos, puede ser porque tuvo un accidente cerebrovascular, porque pudo tener un gramatismo encefálico y afectar las inmediaciones del lóbulo frontotemporal. Pero no estamos hablando de adolescentes o de adultos que luego desarrollan la dislexia, porque entonces sería una dislexia adquirida y no de la que estamos hablando, que es la dislexia del neurodesarrollo, como alteración en el neurodesarrollo. De allí que es muy importante que se haga una intervención temprana, porque de eso va a depender ese perfil de severidad que nosotros podemos establecer. También el grado de dificultad, porque lo tenemos como leve, moderado y severo, y a la edad en que se presenta. Sin embargo, les recuerdo que la dislexia, así como todos los trastornos del aprendizaje, nacen con el individuo y permanecen con el individuo para toda la vida. No hay una cura mágica, no hay un tratamiento farmacológico que podamos prescribir para que esta alteración se elimine. Y eso lo vamos a comprender ya cuando ya no estamos sumergiendo, cuando veamos el perfil neuropsicológico, que será la base neurobiológica de la dislexia. Porque la dislexia, a pesar de que se haga una instrucción adecuada, y eso es muy importante, porque esta dificultad no viene dada porque el maestro o la maestra no tenga buenas herramientas o técnicas. Así tengo una instrucción adecuada, está demostrado que ellos no tienen un aprendizaje correcto. Son excesivamente lentos y hay que evaluar en ellos los procesos del escrito. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto en estos niños? ¿Qué puede estar pasando en el cerebro de estos niños? Si estamos hablando que la dislexia es una dificultad en el proceso fonológico de la comprensión lectora, pero no tienen déficit cognitivo. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo en el cerebro de estos niños que no les permite aprender a pesar de que podamos hacer planes de intervención específicos en ellos y que les cueste tanto la lectura? Estamos hablando de que como esto es un trastorno de origen neurobiológico, gracias a las neurociencias y a los estudios de neuroimagen, hemos podido establecer que la dislexia tiene áreas en las cuales hay áreas del cerebro que están alteradas. Si alguna persona sabe cuál es el área alterada en dislexia, me encantaría que me lo dijeran por el chat o pueden abrir el micro. Pero hay un área del cerebro que tiene una disminución en la densidad de la mielinización. Hay una disminución también a nivel de los circuitos neuronales en unas áreas específicas. ¿Alguien sabe cuál es esa área en particular de la que estamos hablando en el cerebro? Reviso el chat. Si me dicen no. El área específica que está... Lourdes dice que el hemisferio izquierdo. Estamos en el lado izquierdo, Lourdes, pero ¿qué parte del cerebro?
es la que está relacionado con la aparición de la dislexia. Vamos bien, está en el área izquierda. En la dislexia sabemos que el área temporal del lado izquierdo, el lóbulo temporal izquierdo, con la zona, fíjense que cuando hablamos del lóbulo temporal, tenemos que recordar que el temporal está cerca del oído. Por tanto, el lóbulo temporal está relacionado con los procesos de audición, con los procesos de la comprensión del lenguaje, del aprendizaje, también en los procesos de memoria. A ver, Alex levantó la mano. Alex y Vale, adelante, Alex y luego Vale. Vale, ¿me escuchas? Hola, sí. ¿Vos me Ahora escuchás? Sí. Tenías la manito Sí, levantada. Cuéntame, sí, me sí. gustaría tu intervención. Sí, bueno, que el área temporo-occipital, hay zonas como el área de Broadman, bueno, no sé, la caja de letras, que por ahí La estoy siendo cajita de demasiado letras. específica, que están hipo, Son hipoactivas áreas, en estos casos. y en la resonancia magnética se ven como áreas hipodensas. Quiere decir que Claro, hay escasa movilización del lado temporal y occipital. Y la cajita de letras lo tenemos de ese lado. Ahora, vamos a darle un poquito más de entendimiento para que las personas que probablemente no estén ubicadas a nivel cerebral. El proceso de la lectura, el proceso de la lectura es un proceso aprendido culturalmente. El cerebro solo tiene áreas que pueden adaptarse y que pueden desarrollar la habilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lectura, la escritura y la matemática son actos culturales en el ser humano. Pero hay áreas que trabajan específicamente para estos procesos. Por ejemplo, si nosotros valoramos específicamente el proceso fonológico, el proceso de la lectura, ¿cuál es el primer ámbito que tenemos que analizar? ¿Qué es lo primero? ¿Qué piensan? Si yo voy a analizar mi proceso de lectura, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Qué necesito para leer? la vista. El sentido de la vista. Quiere decir que el primer proceso lector es un proceso sensorial a través de los sentidos. Y en este caso, el sentido de la vista. Pero recuerden, o les informo, que los ojitos no ven. Los ojitos solamente son cámaras, ¿sí? Que ellos, y a través de la pupila, abren y cierran de acuerdo a la intensidad de la luz y que nosotros tenemos unas capas nerviosas, que es el nervio óptico, y que a través de las células nerviosas, el nervio óptico transmite la información hacia el cerebelo, hacia el área occipital, me disculpa, hacia el área occipital. Lo que quiere decir es que nuestra visión es posterior. Por tanto, para poder procesar y para poder comprender lo que observo, yo necesito de la corteza cerebral y sobre todo del área parietal. ¿Por qué parietal? Porque el lóbulo parietal es el que va a procesar lo que nosotros captamos a través del medio, a través de nuestros sentidos. ¿Qué es el sentido que estamos entonces analizando? El primero, la visión. Entonces, el primer proceso es ese. Luego, si yo puedo y tengo la capacidad de ver, ¿cuál sería el otro proceso que necesito?
A ver, trabajamos con los niños y trabajamos con los niños, algo tenemos que necesitar para el cerebro. Y ya Vale, nos dijo, Sabia, pasa algo, que yo veo que estás en el chat y dice que si escuchan, ¿escuchamos a quién? Sabia. No, doctora, es que preguntó por el segundo proceso, entonces como había mencionado sobre la vista, yo dije, pues el segundo ha de ser escuchar. Mira, Sabia, está bien, pero si nosotros empezamos a leer, escuchar es otro proceso, pero está bien, está dentro del proceso de la lectura. Pero dime, Ale, me levantaste la manito. ¿Sería hablar? Sí. Hablar. Sería el otro proceso. Vale, ¿sí? Dijo algo, dijo una palabra clave. La cajita de letras cerebral. Nosotros tenemos una caja de letras, es cierto. ¿Sí? A ver, María Lourdes, cuéntame. María Lourdes, ¿me escuchas? Ok. Identificar las letras. Si yo utilizo, fíjense, el primer paso, ¿no? Yo utilizo mi visión y debo leer las letras. Debo identificar las letras. Y luego, decodificar. ¿Y qué significa decodificar? ¿De ponerle un sonido? Vamos bien. Si yo leo, reconozco la letra, la debo decodificar, la debo almacenar y la debo reconocer. Por ejemplo, yo tengo pacientes que usted le coloca un apoyo visual, le coloca una pelota. Y yo les coloco el dibujo y les coloco la palabra del dibujo, ¿sí? Que eso es un ejercicio para dislexia. El niño reconoce la pelota, pero cuando le coloco la palabra, nulo. Entonces, observo, pero cuando quiero reconocer las palabras, no las tengo almacenadas y no las tengo decodificadas en mi cajita de letras. Por tanto, cuando las quiero utilizar y luego las voy a asociar, me es muy difícil. Y esa cajita de letras la tenemos a nivel temporo-occipital. ¿Por qué? Porque necesito verlas para observarlas y codificarlas. Cuando yo les digo que esto es un acto humano, no quiere decir que por obra de arte o por obra de magia, yo voy a ver una letra y la voy a reconocer. Todo lo contrario, yo necesito ese acto humano de la enseñanza, de la lectoescritura, para poder ir reconociendo mis letras. ¿Cuál es el otro proceso que ustedes también dijeron? Fonológico. Por ejemplo, la M con la mamá. Fonológico, que el niño también tiene un problema para poder reconocer eso. Y también falta el proceso semántico, que yo asocie lo que tengo en mi cajita de letras, que yo pueda descomponer el grafema y el fonema, y además que yo comprenda que esa palabra tiene un significado. Dígame si van entendiendo el proceso para poder ir repasando, porque me interesa que ustedes comprendan esto, porque esto es muy importante para las estrategias, porque a mí muchos talleres me preguntan, ¿y qué estrategia voy a utilizar?
¿me puede dar unas recomendaciones, unos ejercicios? Y yo les digo, pero si las pedagogas son ustedes, el problema que hay en general que observo en los docentes es que al no conocer el defecto, difícilmente pueden hacer ejercicios específicos. Por ejemplo, en la dislexia, ellos también tienen la memoria de trabajo alterada, tienen los procesos de atención también disminuidos. Entonces tenemos que hacer, además de lo básico, de colocarles a ellos actividades para activar el proceso fonológico, para el área semántica, para fluidez verbal, para lectura. También tenemos que hacer actividades de funciones ejecutivas, de atención, porque ellos tienen ese problema también. Ellos tienen un poco de disfunción ejecutiva, pero todo este problema se da al leer. Ahora les pregunto, si ustedes hacen una explicación breve de un relato, de una película de Marvel, que eso es lo que les encanta a ellos hablar ahorita, que si vieron Shazam, que si vieron la última película del DC. ¿Ustedes creen que se acuerdan o intervienen con usted en el relato de la película de cuál están hablando? El niño con dislexia. Sí. ¿Por qué, Vale? ¿Por qué? Porque es diferente cuando escuchan, o sea, la comprensión directa de cuando alguien le está explicando, le está contando, y cuando algo fue significativo, más todavía, ¿no? La dificultad como que... Excelente. Sí, como que la mayor dificultad vendría a ser en el reconocimiento y en la decodificación de lo que es grafema, fonema, ¿no? Muy bien, así es. ¿Qué queremos expresarle? Ellos no tienen déficit cognitivo, ellos no tienen un problema de lenguaje, es una alteración del procesamiento fonológico del lenguaje, más no es un trastorno del lenguaje. Ellos no tienen un defecto auditivo, sino de reconocimiento y de comprensión lectora. Eso lo vamos a explicar ya en breve. Por eso es que cuando veamos dentro de un ratito qué estrategia voy a utilizar, yo siempre le digo a las maestras en entrenamiento, les digo, no hay peor acción que vulnere los derechos de un niño en un aula de clase cuando a usted se le ocurre decir, vamos a pasar al pizarrón. Porque hoy inclusive estaba dando un taller de funciones ejecutivas en TDAH y todavía hay maestras que dicen que no están preparados para niños con TDAH, que no están preparados con niños con dislexia, que tienen que hacer una especialización. Yo les digo, no, son educadores y no pueden pensar que las aulas de clase están llenas de neurotipicidad. Porque inclusive alguien me preguntó, ¿y qué hacemos si yo tengo más de 10 niños que tienen una dificultad? Eso es un aula neurodiversa. De allí que hablamos de la inclusión educativa. Y cada vez que el docente pues tiene algo reprochable que decir, no está haciendo inclusión. ¿Y quién nos prepara? Usted tiene que prepararse porque usted es el docente. Y son las mismas personas que se pelean con la tecnología, que dicen que no quieren, que no saben de la computadora, que no saben que si acaso manejan un teléfono, y resulta que ustedes están atendiendo niños con dificultades y que además son millennials y que nacieron en la tecnología. Lourdes dice neurotípicos que también son diversos. Así es. Hay neurotípicos que también son diversos, pero los neurodiversos son aquellos en las cuales están en la categoría de dificultades en el aprendizaje, déficit cognitivo, TDAH, TEA, y también tenemos la neurodivergencia. Eso es otro tema para otra actividad que podemos hacer con mucho gusto. Pero lo importante aquí es que nosotros tenemos que aplicar estrategias pensando que nuestras aulas son neurodiversas, son neurodivergentes, que tenemos una cantidad de procesos de aprendizaje
totalmente distintos. ¿Por qué? Porque no hay niños con aprendizajes lentos, sino niños con cerebros distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, todos nosotros, aprendemos de manera individual y muy particular, porque mi cerebro no es el cerebro de Silvana, no es el cerebro de Vale, no es el cerebro de Mara Lourdes. Cada quien tiene un cerebro distinto, inclusive en sus aprendizajes. Yo particularmente, cuando yo quiero preparar mis clases, estoy preparando un artículo para una revista, yo no puedo escuchar música, ni puedo tener personas que estén con música que digan que eso las relaja, porque yo pierdo hasta 3 horas y no he pasado de un párrafo, porque me cuesta concentrarme. Soy una persona extremadamente sensible a nivel sensorial, auditiva y visual para los procesos de aprendizaje y de concentración. Hay otras personas que tienen la música a todo volumen, que pasa de todo allí y ellos dicen que pueden. Yo difícilmente puedo creer eso. Entonces, imagínense que cada quien tiene una manera muy particular. Y yo por respeto, lo que hago es que yo me retiro del sitio y digo, bueno, cada quien tiene su manera de aprender, pero esta no es la mía. No puedo estar en el mismo lugar. No porque la rechace, sino porque no se puede. Y hay que hacer el trabajo. Entonces, así también son los niños. Lo digo porque yo recuerdo que yo estaba, creo que en primer grado, segundo grado, y bueno, yo no tengo un buen recuerdo de mis maestras de primaria, yo a ninguna. Me parecieron mujeres castrantes, realmente. Porque qué frustración. Yo no leía al momento que ellas pretendían. Ellas tenían 1 o 2 personas que eran las más inteligentes del salón, según su criterio. Y había otro grupo que veo que no era la mayoría, que no aprendíamos tan rápido. Yo digo, bueno, pero ¿será que nosotras somos brutas? que no tenemos, y hasta yo de niña, ¿será que tenemos inteligencia? Y que estas dos son extraterrestres, porque esas son las mejores del salón. Y resulta que las mejores del salón eran las que leían rápido, pasaban de un libro de lectura a otro, podían participar en los actos del colegio, y nosotras ni nos invitaban a los actos y estábamos obligadas a ver los ensayos. Qué situación tan castrante de la educación tradicional. Y ahora es mi trabajo, y yo no tengo ninguna dificultad de aprendizaje. Cada quien tenía una forma muy particular. Simplemente que la metodología que utilizaban, pues no, pues para mí no era la que me estimulaba. Y además, recuerdo que todavía recuerdo el número, éramos 46 en el aula, en un colegio católico, 46. Y una por una las iba levantando y todas sentíamos que nos iban a degollar en esos momentos, a las 8 de la mañana, y yo con náuseas, con fatiga, o sea, una situación estresante, ¿no? Y una pedagogía de estar sentadas hasta desde las 7 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde en un aula de clase, y donde cuando sonaba el timbre eso no se veía a la gente para irnos, ¿verdad? Entonces lo que trato de decir es que nosotros no podemos pensar en el siglo XXI y cómo ha avanzado la educación gracias a las neurociencias aplicadas a la educación, que nosotros podemos pensar que el aprendizaje es con niños que están en un aula de clase, sin intervenir, sin participar, sin co-crear con usted, sin hacer una construcción y que sean pasivos al conocimiento. Y eso igualmente aplica para niños con y sin dificultades del aprendizaje. Es por eso que en las neurociencias aplicadas a la educación, inclusive en las neurociencias aplicadas a la educación, uno de los beneficios que tenemos es que nosotros detectamos y hacemos intervenciones porque nosotros hacemos énfasis en el conocimiento del cerebro en los procesos de aprendizaje. Entonces, el movimiento es acción y acción es aprendizaje. Eso es muy, muy importante. Por otro lado, la música y el arte va de la mano con el aprendizaje. Entonces, tenemos que hacer aulas multisensoriales. No todavía seguir pensando que yo soy visual, que soy auditiva, que soy táctil. No, nosotros aprendemos con todos los sentidos.
Todos nuestros canales son importantes para el aprendizaje y para ellos también. Vi la manito creo que de Vale, de María Lourdes, no sé a quién más vi la manito, que quieren participar. Y justo yo pensaba especificar ese tema, ¿no? La importancia de que la enseñanza sea multisensorial, ¿no? Teniendo en cuenta la diversidad de la forma de aprender de cada chico, ¿no? Y es así, fíjate, si tú vas a hablar de la tierra y de cuidado de la tierra, tú lo vas a hacer desde un aula de clase. No lo vas a hacer en un aula de clase. Yo lo llevaría así. No tenemos un parque enorme, pero tenemos un pequeño jardín. En toda escuela deben haber plantas, deben haber flores. Toda escuela debe tener espacios armónicos donde el niño pueda disfrutar y pueda correlacionarse con otros, con espacios seguros. Y uno debería aprender a través inclusive porque es una recomendación del área de las neurociencias, a través de la experiencia, a través de la experimentación. No podemos decir al niño no toques, no lo agarre. Es que el niño está experimentando, necesita tocar, necesita oler, necesita para poder comprender, no para destruir, por supuesto, pero los niños están en experimentación. Y es hermoso ver eso. Si no comprendemos esto que estoy planteando, que también Vale lo está planteando, que es el aprendizaje multisensorial y donde el niño participa en todos los aprendizajes y no tiene que ser el niño, el adolescente, inclusive en las universidades. Tenga por seguro que usted no tiene aulas inclusivas, si no comprendemos eso. De allí que cuando nosotros hablamos de la dificultad específica del aprendizaje y sobre todo cuando hablamos de la dislexia, fíjense que aquí les traigo el término 2. Ahí tienen la página en inglés de la Asociación Internacional de Dislexia, se les recomiendo, tienen algunas partes en español, otras en inglés, y allí tienen muchos recursos y herramientas que pueden descargar y ver gratuitamente. Fíjense que aquí cuando hablamos de dislexia nos dicen es de origen neurobiológico, les están remarcando que hay una dificultad en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras, problemas de ortografía y de decodificación. Y todas tienen que ver con un déficit en el componente fonológico. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del punto de vista científico, yo soy genetista, ¿no? Resulta que como genetista, la dislexia sí tiene un origen neurobiológico y también tenemos genética y dislexia. Hay genes que están implicados en la aparición de la dislexia. De allí que no es extraño ver mamá, papá, hermanos, familias extensas con dislexia, porque esto tiene lo que llamamos una alta heredabilidad. ¿Qué es una alta heredabilidad? Que si yo tengo dislexia diagnosticada y quiero tener bebés, tenga por seguro que cualquiera de estos bebés puede tener dislexia o cualquier otra dificultad en el aprendizaje. También soy susceptible a que tengamos en la familia TDAH y autismo, porque hay una susceptibilidad en las dificultades del aprendizaje, susceptibilidad en familias donde hay trastornos de origen mental, como la esquizofrenia, la depresión, la bipolaridad, el trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno para las adicciones, que también las hay. Por eso inclusive yo pregunto en la consulta que si tiene algún alcohólico o drogadicto en la familia y se sorprende. No, porque a mí no me interesa trabajar con el adicto. A mí me interesa saber si hay un adicto en la familia, porque hay que establecer si es un trastorno psiquiátrico, porque todas son condiciones que se van generando. Otra, hablar de la dislexia como origen neurobiológico, tiene que haber un sustrato neurobiológico, pero si yo tengo una mamá con un mal embarazo, con anemia en el embarazo, desnutrición, un periodo perinatal en el cual hay una ruptura prematura de membranas antes del momento, entonces esto es un embarazo prematuro. El bebé
menos de 1,5 kg, bajo peso, hipoxia cerebral. Se llama entonces alertas neurológicas. Son signos de alerta neurológica y que tienen que llamar a que estos niños sean valorados. Un niño, por ejemplo, que nazca con una cardiopatía o que nazca con cualquier otra condición que ameritó una hospitalización de más de 2 semanas en una unidad de cuidados intensivos. Que hay quienes tenemos que intubar a estos bebés o que tienen que ser operados por una cardiopatía congénita compleja. Son niños que inclusive hasta los 2 años tenemos que ir valorando para verificar si tienen problemas de audición, problemas de la visión y problemas de aprendizaje cuando ya ellos estén en la época y en la etapa de la escolarización. Entonces, la dislexia sí tiene un origen neurobiológico genético y hay factores ambientales que pueden incidir junto con la susceptibilidad genética en su aparición. La dislexia, entonces, tiene un componente fonológico del lenguaje y por eso observamos estas dificultades en la lectura y en la escritura. Antes de pasar al DSM-5, ahí les quiero entonces resumir lo que serían los tres ejes básicos de dislexia. Si no hay un reconocimiento, entonces ellos tienen una característica: omisión de letras. Tienen la sustitución de letras, inversión, sustitución, inversión. Las pseudopalabras. Las pseudopalabras son palabras que no existen en el diccionario, pero como ellos no las reconocen, la inventan. Eso es una característica clínica. Y la tercera es que ellos no comprenden lo que leen. Entonces, no solamente hay un problema fonológico de fluidez y de precisión en la lectura, sino que también hay que el proceso semántico de la lectura está alterado. De allí que cuando yo preguntaba si nosotros hacemos una actividad oral, el niño va a interactuar con usted perfectamente hasta que lo pase a la pizarra, o como me ha pasado con unas docentes que de sorpresa llegan, levantan al niño y le dicen: estamos en Ciencias Naturales, página 12, lee. El niño inventa, omite, no sabe lo que leyó, y el bullying, la burla de sus estudiantes, porque eso es otro de los aspectos que en dislexia y en otras dificultades debemos trabajar en la escuela. Educar para la neurodiversidad, tolerar a la persona que es distinta en los aprendizajes y evitar la burla, porque eso menoscaba la autoestima, la autoconstrucción y el rendimiento escolar también. Si ya venía con problemas, no tener el apoyo de los compañeritos de la escuela, eso también es un menoscabo para su rendimiento escolar. Entonces, tomando esto como referencia, yo no me voy a poner a estarles explicando el DSM-5, pero por lo menos que ustedes vean, ¿no?, que en el DSM-5 ustedes van a conseguir una serie de características, una serie de síntomas que engloban lo que yo les estoy tratando de presentar, en donde hay 4 criterios, que es 4 criterios diagnósticos. Y del primer criterio estamos hablando de los síntomas nucleares, que sería la lectura imprecisa o lenta de palabras, que las lecturas que tienen errores de precisión, que intenta adivinar lo que dice, no comprende el significado de lo que lee. Hay inclusive dificultades para la ortografía y, por supuesto, errores gramaticales, ¿no? Y el otro de los criterios es que ellos están muy por debajo de lo esperado para los valores estándares para niños adolescentes de su edad, aunque es un trastorno neurobiológico y es otro criterio. Nacen con ellos, pero se manifiestan en la etapa en la que ellos comienzan la edad escolar, porque en otros momentos no hay exigencia académica, no hay esa obligación para socializar,
y, por supuesto, las exigencias académicas no compensa lo que el estudiante puede lograr. Y que estas dificultades, y esto es lo que, en resumen, lo que hemos conversado, no se explican mejor porque el niño tenga un déficit cognitivo, porque el niño tenga un trastorno mental, porque el niño no domine el lenguaje, porque eso es una de las preguntas que nos hacen, que si tenemos un niño que tiene un dialecto distinto y está en una escuela de habla de lenguaje en español, entonces el niño puede tener un problema de aprendizaje y eso no es la causalidad. Creo que escuché la plataforma. ¿Alguien levantó la manito para participar? Porque yo escuché la plataforma para, como si alguien quería participar, entonces estoy pendiente. Entonces le decía, pues que estos son los criterios clínicos de la AMPA, pero vamos a irnos con lo que nosotros nos interesa. En este aspecto, nosotros, para poder detectar que hay una dificultad, recuerde que el docente no diagnostica, el docente detecta, establece señales de alarma y refiere a los profesionales que trabajamos en. A mí me preguntan, ¿a quién le pertenece el diagnóstico? ¿Le pertenece a neuropediatría, paidopsiquiatría? ¿Quién hace el diagnóstico? No, muchas personas preguntan. Y yo siempre respondo, para todos los diagnósticos son multidisciplinarios. Ahora, en México, como en algunos otros países, no sé, creo vale en Argentina, para certificar la discapacidad o para los informes para dificultades de lo que serán alteraciones en el neurodesarrollo, somos los médicos, neurólogos, nosotros los genetistas, los paidopsiquiatras, los psiquiatras infantiles que diagnosticamos, ¿no? Entonces, el diagnóstico es multidisciplinar porque ciertamente tiene que haber la valoración médica, la valoración psicológica, la psicopedagógica, la neuropsicopedagógica también tiene que intervenir y donde cada uno tiene una particularidad. Entonces, si a mí me llega en la consulta de neurogenética un paciente que tiene dificultades en el aprendizaje, pues yo no me voy a poner a colocarle ejercicios o pruebas que haría psicología. Yo voy a estudiar su área cognitiva o descartar alteraciones a nivel de audición, visión, verificar si hay la presencia o no, que son muy frecuentes, de enfermedades genéticas, de enfermedades hereditarias, que son muy frecuentes en estos niños, más del 35% puede ser portador de una enfermedad genética, pero yo no voy a establecer la severidad, por ejemplo, de un niño que tiene dislexia, porque yo no lo voy a poner a leer y a escribir y a hacer las pruebas que duran un tiempo en el consultorio, cuando eso bien lo puede hacer psicología, psicopedagogía, porque tienen una instrucción y una formación. ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice la severidad del trastorno? Los psicopedagogos, los neuropsicólogos que hacen pruebas específicas, ¿no? El fonoaudiólogo, bueno, el fonoaudiólogo me dice, no hay ninguna alteración en la audición, tampoco hay una alteración en el lenguaje. Aquí también entran hasta los oftalmólogos, porque yo a los niños con dislexia los envío a oftalmología de inmediato. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos publicaciones científicas que nos dicen que la visión como proceso sensorial tiene alguna alteración, ¿no? Pero no es que ellos tengan dificultades visuales. Pero resulta que hemos encontrado niños que tienen dislexia, pero también tienen miopía, que pueden tener astigmatismo o que pueden tener cualquier error de refracción, que tenemos que detectarlo a tiempo, porque si no lo detectamos a tiempo, esto va a empeorar su proceso de aprendizaje, porque necesitan unos lentes con fórmula, inclusive hay niños que yo tengo con dislexia que tienen estrabismo, es cuando es la desviación del globo de la mirada
hacia el lado contrario. Y el estrabismo, si no se trata, si no se colocan los lentes, si no hay, porque hay estrabismo que los oftalmólogos intervienen a través de lentes correctivos y otros, bueno, ya son opciones quirúrgicas, pero el niño y la persona va perdiendo su capacidad visual si no se detecta a tiempo. Entonces, digamos que somos un conglomerado de profesionales que cada quien ingresa con una información importante y que va enriqueciendo este informe. De allí que cuando hablamos de orientaciones para la recolección de la información, de las condiciones personales del estudiante y del contexto escolar, lo que estamos haciendo es la anamnesis, el interrogatorio, y en el contexto familiar, importantísimo, que quizá no lo pregunten, pero esto es importante inclusive dejarlo sentado en la historia. Si hay o no antecedentes familiares, cuál es la lengua materna, y que mamá o papá o el cuidador nos diga de qué manera le ha impactado al niño o la niña estas dificultades de aprendizaje, de qué manera percibe el esfuerzo que hace el niño, porque yo les pregunto a las mamás, ¿y qué hacen en la casa? Pero es que no se puede sentar, porque en cuanto se siente y ve la dificultad, cierra el libro, se va, se molesta y no quiere hacer nada, porque todo le parece difícil. Entonces, eso es una percepción del cuidador, de la madre. Otro aspecto importante es, ¿qué es lo que te dice el cuidador? Porque hay mamás que solo se detienen en la queja. Yo tuve una referencia de un niño TEA con TDAH, con dificultades en el aprendizaje, y la referencia de las maestras era los problemas de conducta. En ningún momento me hablaron de que el niño tiene dificultades en el aprendizaje. Pues este niño tiene 8 años, no sabe leer, no sabe escribir y no hace cálculos matemáticos simples. Entonces, ¿por qué lo supimos? Cuando yo hice la exploración y la indagación con la madre. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta, lo que hay en el contexto familiar y de lo que la madre conoce de ellos, y de la información que se maneja. Saber si este niño ha sido evaluado, porque muchas veces lo vemos a los 10 añitos, pero cuando les preguntamos, ¿y en algún momento su hijo necesitó algún tipo de terapia, algún tipo de consulta? Y se acuerda, sí, cuando era muy pequeño tuve que llevarlo a rehabilitación, fisiatría, nació un poquito flojito, ¿no? Eso es hipotonía. Esos son antecedentes de importancia que tenemos que dejar asentado en la historia. Cuando hablamos del contexto escolar, ahí sí tenemos que escudriñar muy bien qué es lo que hacen nuestros docentes en la escuela, qué está sucediendo en la escuela, qué tipo de métodos de lectura están aplicando. Hay programas preventivos dentro de la escuela, están preparados los docentes para incluir estrategias metodológicas diversas donde se incluya lo visual, lo auditivo, lo sensorial. Aplican, al menos en el aula, algún instrumento de evaluación o de detección corto que lo pueden utilizar los docentes. Habrá entonces necesidad, cuando yo escucho a algunas madres que los niños se burlan de él y que el niño no tiene amiguitos, entonces hay una necesidad de sensibilización de los iguales y de los docentes con respecto a las dificultades. Estos son aspectos importantes a valorar en la dislexia, ¿no? Y por supuesto, lo que nosotros tenemos que hacer mayor énfasis y el mayor tiempo, valorar el desarrollo evolutivo, el neurodesarrollo de nuestros niños, ver datos clínicos relevantes con respecto a su sociabilización, lenguaje, capacidad de aprendizaje, la historia escolar del niño. Por eso pedimos los informes pedagógicos de aula. Yo particularmente siempre coloco que me deben traer un informe pedagógico de aula para saber el historial escolar del niño y también interrogar o verificar con las maestras qué tipo de actividades se colocaron y con cuáles el niño se ha relacionado. Si canciones, si conoce los colores, los meses del año, los días de la semana, las tablas de multiplicar, y además establecer el desarrollo emocional de las dificultades.
De allí pues que en este cuadrito, fíjense lo importante que es ir estableciendo ya lo que llamamos el perfil cognitivo, porque ya tenemos que solicitar esa detección, tenemos que evaluar esas funciones ejecutivas, esa capacidad para organizar, planificar, ejecutar, de memoria, de comunicación, que nos da la función ejecutiva. La capacidad que hay para la comunicación en el lenguaje oral, la habilidad fonológica de lectoescritura, y tenemos que ir estableciendo también la comprensión lectora y los procesos de lectura. Entonces, cada uno de ellos los tenemos que ir observando, los tenemos que ir analizando. Entonces, si yo voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir a unos ejercicios que yo tengo acá, para que ustedes observen la importancia de lo que nosotros estamos hablando. Aquí les voy a compartir un ejercicio que probablemente ustedes lo observen simple, probablemente lo vean sin importancia. Yo creo que ya se está viendo, ¿verdad? ¿Sí se está viendo? Yo creo que ya se está presentando en la pantalla. Ahí está el ejercicio. Fíjese que allí hay un ejercicio que es sumamente simple. A veces le dicen, ¿para qué lo vamos a utilizar? Y nosotros lo hacemos porque el ejercicio en cuestión lo necesitamos porque nosotros tenemos que establecer cuál es la discriminación visual de la dislexia. Estas palabras son los que, perdón, estas letras son los que frecuentemente estos niños tienden a invertir. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios para la discriminación visual? Esto es un ejercicio, inclusive, esto de las recomendaciones que les voy a ir dando, ¿no? Nosotros les recomendamos a los maestros que trabajan con dislexia utilizar colores y utilizar la discriminación visual de letras que mayor y frecuentemente el niño invierte, bien sea para la derecha o para la izquierda. Esto es un ejercicio en la cual, por ejemplo, aquí les estamos indicando, porque el niño también, el reconocimiento de los colores a veces se le dificulta y o puede actuar por asociación, porque estamos haciendo la discriminación visual por letra y por color. Si nosotros hacemos discriminación visual, fíjense, aquí esto es un 9, ¿verdad? 9 en color morado. Entonces tenemos que darle al niño una hoja impresa, preferiblemente a color, para que él vea los colores. Usted debe darle al niño o tener en el escritorio los colores que va a utilizar, donde no haya más objetos que roben su atención, porque también ellos tienen problemas para concentrarse, porque el niño disléxico no es disléxico por sí mismo, es disléxico y puede tener TDAH, porque la dislexia es un trastorno neurobiológico, pero que también tiene como comórbidos el TDAH y el autismo. Entonces, un niño disléxico también puede tener discalculia y puede tener disgrafía, puede tener 3 en una sola persona y puede tener otros trastornos de neurodesarrollo infantil. Y allí que tenemos que hacer ejercicio de discriminación visual y además que en donde vaya a trabajar no tengamos lugares donde su atención pueda perderse. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio se basa en colorear las letras con los colores. Entonces, aquí tenemos un número 9, aquí debe haber un morado. Aquí tenemos una P, entonces aquí al lado del 9 tiene que haber verde. Y así el niño va dibujando, fíjense, toda la hoja, ¿no? Y lo podemos imprimir con tranquilidad. Les voy a colocar otro ejercicio que tiene que ver con otras recomendaciones que damos para dislexia. Voy a colocar aquí, yo tengo un cuaderno de busca y colorea.
Yo creo que ya se está observando. Ya se está compartiendo. Fíjense que este tipo de actividad de busca y colorea, utilizamos otras letras, utilizamos otros colores y el niño va identificando y pintando. Yo no sé si yo les envié a ustedes alguno de estos porque estos son para impresión. Y aquí hay otras letras. Busca, colorea, verde, rojo, azul y gris. P de verde, D de rojo, B de azul y Q gris. Ya hay otras letras que el niño va identificando y va buscando. Esto es una de las actividades. Vamos a colocarles otra en donde esto... vale, ¿tú te acuerdas para qué sirven esa identificación de letras? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué estamos haciendo o explorando en ese ejercicio? ¿Se acuerdan? Discriminación visual. Exacto. Muy bien. Entonces, vamos con el primer ejercicio de discriminación visual. Ahora les voy a mostrar otro que tiene que ver con estimulación y entrenamiento de funciones ejecutivas. Ya se los voy a compartir. Y también tengo otros tips, unos neurotips que a mis estudiantes les gustan. Vamos a esperar si ya se comparte. Creo que sí ya se compartió, ¿verdad? Ya lo tienen. Bien, esto es de Argentina, vale. Aquí está de Argentina. Aquí dice, hay un ejercicio que dice, escoge varias canciones que te sepas y cuéntaselas a tus amigos como ellos te lo piden. Como ellos te lo piden. Entonces, esto es una actividad que lo que hace es entrenamiento en las funciones ejecutivas. Por ejemplo, cántamelo sin hacer ningún movimiento. Otro, cántamelo, pero muy despacio. Cuéntamelo, o sea, cántamelo moviéndote como si fueras una flor mecida por la brisa. Y cántamelo con un lápiz entre los dientes. Estos son ejercicios muy buenos para el entrenamiento de la atención, precisión, memoria de trabajo. Aquí tenemos otro. Y aquí dice, por ejemplo, Felipe es un niño muy travieso y ha metido en la pecera un montón de cosas que no debería estar en ella. Entonces, ¿qué le decimos al niño? Es que tache o que identifique cuál es con una cruz la que no debería estar en la pecera. Y este ejercicio es para ustedes. De todo lo que está en la pecera, ¿qué es lo que no debe estar? ¿Qué observan? La pelota, el chupete, los anteojos, el tenedor, el broche. Muy bien, ya lo identificó. Ahora vale, ¿qué le decimos al niño? Que lo copie. Que si nosotros le damos y le imprimimos la hojita o hacemos un cuadernito ya con impresiones, le decimos que lo que él identificó me las copie y las escriba. ¿Sí? Y eso son funciones ejecutivas. Estamos haciendo ejercicio del proceso de identificación y del proceso lector. Estamos haciendo asociación, grafema, fonema, porque él me las dice, ¿verdad? Me las dice y luego las tacha con una cruz y ahora falta que eso que identificó también me lo puede escribir. Vamos con otro ejercicio. Mire, aquí están los recuadros. Ok, aquí tenemos otro de función ejecutiva, pero que tiene que ver con la habilidad matemática. ¿Para qué la habilidad matemática?
porque los niños con dislexia también tienen una alteración en el reconocimiento fonológico de los números. Puede reconocer el número, pero escribirlo le puede costar un poco más. Entonces, fíjense qué es lo que dice la instrucción. Colorea las coronas que te den como resultado el número central. Mire, ¿cuál es el número central? El número 54, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el niño? Que vamos a ir, va a colorear cada corona y va jugando con las coronas, pero antes de ir a la siguiente corona, tiene que ubicar cuáles son las coronas que tienen como resultado el número central. ¿Cuál es la corona que podemos identificar primero? La que estoy señalando. Sí, la primera corona en la primera fila de la izquierda para mí, 54. 50 más 4, 54. Y lo vamos a identificar. Y así sucesivamente le vamos colocando otro de los ejercicios que es leer en voz alta. ¿Qué es lo que voy a leer en voz alta? Cualquier texto que inclusive se quiere que sea algo que a ellos les guste, que sea de su interés, no cualquier texto que sea probablemente aburrido o que a ellos no les guste. Pero para trabajar con ellos es importante colocarle un texto corto. Y le dicen, vuelve a leerlo, pero transformando todas las vocales en la vocal A. Eso es un ejercicio de discriminación fonológica. Aquí tenemos otro, identificación, y fíjense que al niño le estamos colocando, estos son 3 navíos, ¿verdad? Y del navío le pedimos al niño también, porque esto es observación, atención a los detalles, porque estos niños tienen problemas para la atención a los detalles, y el niño tiene que observar cuidadosamente la figura, y luego le hacemos la pregunta para que el niño vaya observando y vaya dando su respuesta. ¿Ya? Otro es el esquema corporal, y donde le decimos, por ejemplo, pide a alguien que te lea las siguientes instrucciones, no que lo lea él, que se lo lea a alguien. Un ejemplo, señala tu oreja izquierda con tu pulgar derecho. Entonces le decimos al niño, ¿cuál es mi oreja izquierda? Se pueden tocar la oreja izquierda, pero ¿con cuál me la voy a tocar? Con el pulgar derecho. Señala tu rodilla izquierda y con el codo izquierdo la tocas. Y eso habla de esquema corporal, de lateralización, de atención, de que ellos puedan seguir procedimientos según una instrucción. Y así hay cantidad de actividades que podemos hacer con ellos. A ver la hora, 8:24. Voy a dejar de compartir aquí. Y les voy a dar, ya para ir cerrando este workshop, y ustedes puedan tomar esas notas y darle la oportunidad de que ustedes puedan intervenir con sus preguntas. Hay una serie de recomendaciones, ¿no? Además de estos ejercicios que, pues, fíjense que utilizamos varias cosas, varias actividades, pero la recomendación, no sé la experiencia que Vale tenga allá en Argentina, la recomendación es que las actividades deben llevarse en una agenda, y una agenda compartida con el niño o la niña. Que el niño y la niña sepan en la agenda qué van a trabajar cada semana. Entonces usted puede trabajar discriminación visual, función ejecutiva, imagen corporal, proceso fonológico, ¿no? Y corrección. Porque eso es otro aspecto que hay que decirles, que la corrección es importante, pero la corrección solo del niño no. Entonces, la agenda es un cronograma de actividades que usted puede hacer semanal. Prepara al menos en un mes una agenda con los días que va a ver al niño, y usted socializa con el niño lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque en dislexia y en TDAH
así como en autismo, la anticipación es la palabra clave. No caerles por sorpresa y decir de esto vamos a trabajar. Y el niño no supo por qué. El niño hay que explicarle qué es lo que va a llevar en la agenda cada día. Si el niño, si usted le va a colocar día miércoles el proceso de la lectura para empezar a acostumbrarse a identificar letras y el proceso de escucharse, usted le tiene que dar la lectura previamente. Previamente tiene que dársela. ¿Para qué? Inclusive, no solamente por escrito, sino que usted puede abrir un grupo WhatsApp, puede abrir un espacio virtual con la mamá allí, que esté supervisando lo que está sucediendo, porque es un menor de edad, y usted le graba el audio o le graba un video para que el niño o la niña lo escuche. Y luego solito él vaya leyendo. Y ya cuando vaya con usted verificará las dificultades que tiene con esa pequeña lectura. Otro aspecto importante, y eso es otro neurotip de dislexia, es que a los niños con dislexia, como ellos pueden tener dificultades para la escritura, sería bueno que en casa le permitieran ya utilizar, que todo el mundo lo puede tenerlo, no todos por dificultades económicas, porque no todos tienen acceso a computadora, tablet, pero si ustedes tienen la oportunidad de tener un laboratorio de computación en la escuela, que el niño pueda escribir para que se guarde la información en la computadora y eso le hace también un mejor reconocimiento. Otra de las recomendaciones, que esos otros tips que vayan tomando nota para trabajar con ellos, es que cada vez que usted tenga que corregir, corrija con un marcador o con un bolígrafo rojo. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que cuando yo quiero saber qué ha hecho, lo borra. Y yo le pregunto, pero ¿qué fue lo que hiciste, Juan? ¿Qué hiciste? No, porque está mal y borra. Resulta que el acto de borrar no le está permitiendo asentar lo que llamamos la visualización de la corrección. Y la corrección no es para que usted le diga al niño cuán mal está, sino que la corrección con un marcador rojo es para que el niño observe la palabra que no logró escribirla correctamente. Inclusive hay otro ejercicio en los cuales podemos colocar un listado de palabras correctas y un listado de palabras incorrectas. Usted le dice que las lea y que identifique la palabra incorrecta. Eso es un ejercicio muy bueno para ellos porque ya van identificando las palabras que no se escriben correctamente. Entonces, no deje que el niño borre, no deje que el niño se autocorrija, sino que usted lo corrige, pero no para hablar de sus debilidades, sino de la fortaleza en cuanto a identificar, que él mismo lo identifique y con usted lo vaya haciendo un circulito y que luego podamos trabajar con esa palabra a través de columnas y podamos hacer inclusive lo que llamamos asociación. La palabra bien escrita con un dibujo y que él pueda colorear. Recuerde que no puede estar mucho tiempo haciendo actividades de ejercicio porque ellos se agotan. ¿Qué otras recomendaciones les damos, no? Los exámenes. Y creo que eso fue un comentario que nos hizo Mal, que no todo tiene que ser escrito. Hay los exámenes, eso se llaman adecuaciones curriculares. Los exámenes deberían adaptarse para que fueran orales. Si va a ser un examen escrito, como a todo estudiante, porque yo a mis estudiantes de posgrado también le aplico la técnica de decirles cómo los voy a evaluar, porque el que les voy a evaluar lo saben, pero a los niños hay que decírselo, hay que decirles qué les voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar, ¿no? Porque yo me he encontrado con casos en los cuales primer parcial, estamos en ciencias naturales, y como es el primer parcial, la maestra agarró un examen y colocó verdadero y falso, selección simple, apareamiento, multiselección.
ni el neurotípico puede con eso, ¿no? Y más cuando estamos apenas en un aprendizaje. Entonces, si vamos a utilizar una estrategia, debe verbalizarla y debe compartirla con sus estudiantes para que sus estudiantes también conozcan de la estrategia y sobre todo con ella. Otro de los aspectos que no todos los docentes les cae muy bien es brindarle un poquito más de tiempo de calidad para el examen. Pero en ese tiempo de calidad no colocar en la pizarra, le faltan 20, le faltan 10, le faltan 15, porque si el niño agarra, entrega el examen y se va. ¿Por qué? Porque lo está presionando. Sino decirle, bueno, te voy a dejar un poco más de tiempo, este es el tiempo que va a transcurrir, pero no presionarlo con el tiempo que está pasando. ¿Qué otra estrategia es importante para proporcionarles a ellos? El que trabajar con los olvidos, porque el niño con dislexia puede tener TDAH y muy frecuentemente olvida las cosas, deja las cosas, no se sabe dónde están, deja teléfono, cuadernos, deja los cuadernos y deja los libros en el colegio. Entonces, cuando llega a la casa no sabe qué tiene que hacer. Entonces, eso también, una estrategia para manejar los olvidos y que en muchas ocasiones esto interfiere con su aprendizaje, es que empiecen a hacer actividades con ellos de memorización, no de estar pendientes de si dejan las cosas, sino de estar pendientes de la memoria de trabajo, de que ellos tienen que ser más cuidadosos con sus cosas, con su libro de lectura, con su cuaderno de escritura. Por otro lado, también estar muy al pendiente de que saber si el niño solo tiene dislexia y verificar si también tiene discalculia o disgrafía. Eso no lo puede detectar el maestro y lo diagnosticamos a nivel psicoeducativo y clínico. ¿Por qué? Porque si usted ve que las herramientas que va utilizando, y más cuando va colocando, porque hay ejercicios que ameritan de número y palabra, si usted ve porque hay un ejercicio que yo les coloqué de una bolsa que tenía el número 54 y habían como 15 coronas en las cuales él tenía que sumar para que se diera cuenta cuál es el número 54 y que se repite en el centro. Entonces, si el niño tiene discalculia, muy difícilmente va a poder hacer este tipo de ejercicio. Otra de las recomendaciones que no puedo dejar de mencionar es que al niño siempre hay que alentarlo en sus progresos, así sean pequeños. Enfóquense en sus progresos, más que en sus dificultades y debilidades, en lo que puede ser capaz de alcanzar. Utilicen, a mí me gustan las maestras cuando utilizan los stickers de caritas felices, donde se le puede colocar en el cuaderno, lo hiciste muy bien, pero que se vea que usted revisó el cuaderno, porque hay maestras que a mí me llevan los cuadernos a la consulta y a mí me da mucha tristeza cuando yo veo las maestras que dicen que está bien y la operación matemática está mal, hay errores ortográficos y al niño lo calificaron. Entonces eso es para un disléxico un retroceso grande en la escuela, porque si en la escuela está sucediendo eso, entonces lo que hagamos en apoyos psicoeducativos en otros horarios, cuando vaya a la escuela, eso va a retroceder porque no va a haber supervisión y no va a haber cumplimiento de un plan psicoeducativo para apoyarlo ahí. También me preguntarán, ¿yo debo hacer esto con todos los niños? ¿A qué horas? Eso es muy importante. ¿A qué horas? Si esto lleva tiempo. Sí lleva tiempo. Si tenemos muchos niños, nosotros podemos trabajar estos ejercicios con la población del aula. Pero ¿con quién va a colocarse usted al pendiente? Con el niño que es disléxico. Y otro de los consejos que les doy para ir cerrando y darles la oportunidad a ustedes de participar para ir haciendo el feedback, es que usted tiene que cerciorarse todo el momento del procedimiento que el niño entendió, que el niño la comprendió,
que el niño es capaz de decirle verbalmente la instrucción y que la puede ejecutar. Y no puede detenerse hasta que no consiga eso del niño, que eso es muy importante. Bueno, ya por aquí ya dejo de hablar y ahora para la parte de este segmento final, me gustaría entonces escucharlos a ustedes para que me digan de este entrenamiento de 2 horas, qué se están llevando, qué aprendizaje se llevan hoy, qué se están llevando y si revisan los ejercicios o cuando les dé tiempecito, lo que puedan aplicar, que es muy importante. Pero aquí me gustaría saber qué se están llevando. Me gustaría que abrieran las cámaras para que yo les pueda tomar una foto y las publicamos en nuestras redes sociales si es posible, antes de que comencemos a cerrar los segmentos. ¿Pueden abrir las cámaras un poquito para colocarlos a todos? Colocar la foto. Ay, qué bien. Ay, gracias. Ya lo vamos a colocar en nuestras redes. Me avisan. Bien, tomo la foto. Ahí salió. Ya lo vamos a publicar en nuestras redes. Ay, bueno, ya salieron las demás. Vamos a tomarles la foto. Claro que sí. Listo, gracias. Ok, entonces, para ir cerrando, me gustaría su feedback. ¿Qué se están llevando hoy? Porque esto es un entrenamiento de 2 horas, no podemos hacer un curso grande porque un curso se lleva como dos días. Pero ¿qué se lleva, por ejemplo? Vamos a comenzar con Vale, desde Argentina. ¿Qué te llevas, Vale, en el día de hoy? De que tienes una experiencia previa. Bueno, primero, más que nada, agradecerles por la verdad, todo el workshop, la verdad que fue excelente, muy claro y muy preciso. En poco tiempo, como decís vos, para especificar todo lo que son las ideas, bueno, obviamente. Y bueno, me llevo todo, o sea, es como refrescar un poco lo que trabajo frecuentemente. Y a mí me pasa, por ejemplo, que, como vos decías, que no hay una dislexia, sino que hay muchas dislexias y cada chico aprende de diferentes formas y con cada chico tengo que trabajar totalmente diferente a otro chico que tiene dislexia. Así que es así como vos decís y es re importante lo de la agenda. Esto también lo trabajo con cada uno porque, bueno, también el tema de la metacognición, de que ellos se den cuenta y reconozcan. Entonces, bueno, así de esa manera ellos van también dándose cuenta y esto le va sumando a estrategias para poder avanzar, ¿no? Me parece. Así que, bueno, y también con chicos más grandes que me ha tocado este año, he detectado, y el año pasado, chicos que ya están en el secundario, adolescentes, de 13 y 14 años, dislexia. Y que es un poco más difícil de detectarlo porque por ahí lo tiene más compensado, ¿no? La dislexia. Y Adaptaciones. claro, ya tienen hechas y lo compensan de otra manera, entonces por ahí en esos casos tenés que trabajar más la comprensión, ¿no? Pero eso no Eh, quiere decir que apareció en adolescente, sino que pasó desapercibido, ¿no vale? tal No cual. hubo Y aparte siempre, sí, tal cual, siempre en la entrevista, yo la entrevista la hago muy desmenuzada, hasta pregunto el número de Apgar, y es todos los detalles de la entrevista, es como que ya me van brindando un acercamiento, pero bueno, no puedo sesgar y la evaluación que hago son neurocognitivas, como dijiste vos, para, bueno, observar todos los dominios, ¿no? Y bueno, de esa forma llegar a realmente ver si es una dislexia nada más, o bueno, o si hay otras funciones que seguramente la memoria de trabajo esté afectada, obviamente. Y bueno, no, la verdad que agradecerte porque bueno, es tan importante que hoy en día todos los docentes estén actualizados con el tema de la dislexia cuando
pasó invisibilizado un montón de tiempo, ¿no? Me ha pasado en devoluciones que por ahí le he dado a padres de que, bueno, de que el chico tiene dislexia, de que me han dicho padres, el papá me ha dicho, uy, a mí me pasaba lo mismo de chico. Es un Y esto que diagnóstico. decías vos, de que es hereditario, ¿no? Y que, bueno, ahí te das cuenta de que es realmente un trastorno neurobiológico. Así que bueno, más que nada agradecerte, porque bueno, las actividades y toda tu forma de expresar y de darnos tu conocimiento. ¿Eh? Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. A ver, ¿alguien más quiere decirme qué se lleva en el día de hoy antes de cerrar este espacio? Que tenemos más entrenamientos semanales. Yo, maestra, bueno, yo, Adelante. doctora, pues creo que en realidad la explicación fue muy clara, ¿no? Creo que es muy importante el poder conocer los síntomas nucleares para poder establecer un diagnóstico preciso, ¿no? Creo que mucha gente tiene la idea de la dislexia que si hay inversión de letras, ya es dislexia sin considerar lectura, matemáticas, considerar otras áreas que tendrían que valorarse, ¿no? Entonces, Excelente. creo que la capacitación tiene que, los maestros, sobre todo de educación regular, tendrían que recibir una capacitación para poder ir identificando y no considerar y meter a todos los niños en un determinado trastorno, en una determinada discapacidad, en una determinada alteración, ¿no? Entonces, pues fue muy clara y creo que como personal docente tendríamos que ser muy flexibles, el poder entender que ellos trabajan de una manera diferente, requieren más tiempo, requieren de una intervención diferente a lo que estamos acostumbrados y a la educación tradicional. Desafortunadamente no hacemos uso, o muy pocos docentes hacen uso de cuestiones tecnológicas o herramientas tecnológicas, ¿no? Se considera que el uso de un celular, de una tablet, de un iPad es como perder tiempo, ¿no? Entonces, es poder brindarles otro tipo de herramientas para facilitarles el acceso a determinado contenido curricular. Entonces, yo le agradezco mucho, doctora, la explicación, todos los tips que nos dio y pues agradecerle el tiempo. Gracias a ti, Silvana. Y me encanta que estés relacionada y que estés de acuerdo con el uso de las tecnologías, porque nosotros podemos utilizar teléfonos inteligentes, tablets, iPad, y podemos descargar aplicaciones que inclusive, bueno, no sé si, no creo que me dé tiempo, hay aplicaciones que podemos utilizar para trabajar dislexia, porque recuerden que nuestros niños y adolescentes son millennials y son centennials. Ellos nacieron con la tecnología y con eso ellos se desarrollan más. Y de hecho yo en mi consulta, cuando veo a los niños, yo observo cuál es su juego. Y si el juego es el teléfono, pues la consulta es con el teléfono. Y allí es donde inclusive yo puedo detectar las alteraciones que ellos tienen. Y siempre digo, creo que la enseñanza tradicional aquí no va. Aquí va es la tecnología, porque el niño aprende con la tecnología. Pero con la tecnología en el buen uso de la palabra, incluyendo pues el uso de la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, utilizo el chat GTP, que a mí cariño no me da. Cada vez que me dicen que la inteligencia artificial va a quitarnos el trabajo, yo les digo que en estos días conversé con mi inteligencia artificial y me partió el corazón, porque yo le dije, voy a ver qué me contesta este güey, como dicen en México. Y le digo yo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te sientes? Hola Liliana, soy una inteligencia artificial, no tengo sentimientos, no soy empático, estoy aquí solo para contestar tus preguntas. Y así quedó la conversación. No soy empático, no soy humano. Entonces, la inteligencia artificial está para hacerme más fácil mis cosas, ¿no? Y yo interactúo con ese método porque yo puedo hacer evaluaciones, examen, y yo le digo a la inteligencia lo que yo necesito, me lo va a extraer. La inteligencia artificial, hay aplicaciones muy buenas de apps que podemos descargar para los niños. Claro, no todos tienen ese acceso. Hay niños que están
en comunidades indígenas que tienen dificultades de todo tipo, pero con una hoja impresa y a color también podemos trabajar. Usted le dé marcadores, colores, lapiceros, plumas, usted puede trabajar con los niños. Puede trabajar funciones cognitivas, puede trabajar asociación, asociación visual, puede trabajar todo lo que nosotros necesitamos para el proceso fonológico. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para el proceso fonológico y para que ellos se vayan entrenando? Uno, que ellos detecten error y corrección. Error y corrección. Que ellos lean eso, y tienen que leer inclusive en voz alta y en voz silenciosa, que sería la voz pasiva. Voz alta y voz pasiva, para que ellos se escuchen dentro y se escuchen fuera, como dicen algunos niños que lo hacemos. Me escucho por dentro y lo escucho por fuera. Entonces, si no puedo utilizar apps o otras tecnologías, lo que tengamos en nuestras manos, eso con los niños podemos trabajar maravillas. Así que gracias, Silvana. ¿Alguien más quiere cerrar con nosotros? Bueno, ya por el día de hoy terminamos nuestro entrenamiento de dislexia. Cada 7 días, cada 8 días, me he comprometido con el INC como directora del área educativa y de investigación a dar entrenamientos en todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo, y entre ellos, pues, ir comenzando con algunas dificultades en el aprendizaje. Estos entrenamientos son gratuitos para aquellas personas, por ejemplo, que en un mes, en un entrenamiento digan, me interesa esta capacitación, necesito la acreditación, entonces nos contactan y las personas se les da su constancia de asistencia, y de obsequio se le da un drive de 20 a 25 cuadernillos, guías y manuales, dependiendo de lo que ustedes necesiten. Así que, pero de por sí, estos son nuestros conversatorios que nos vamos a tener cada 8, cada 10 días, donde nos vamos a reunir. Inclusive, si estamos en los grupos WhatsApp, yo siempre trato de no molestarlos mucho, sino de esperar que ya las personas se vayan incluyendo para que todas puedan acceder a la información, como lo hice hoy, para no recargarles y colapsarles los teléfonos con información. Entonces, cada curso que voy a dar, pues voy a colocar retos distintos, voy a colocar preguntas, trivias, inclusive, creo que va a haber una capacitación que, si me da tiempo, la quiero hacer para que nosotros trabajemos gamificación, el uso de Picons y el uso de Avatar, porque yo uso Avatar para trabajar con mis estudiantes. Yo soy Cordelia, soy una vampira de una serie de anime de Netflix, muy famosa, por cierto, y yo pues disfruto mucho con mis estudiantes cuando les envío los juegos y las evaluaciones. Así que, bueno, para mí es un muy gran placer, y sobre todo en representación de nuestra institución, el Instituto de Estudios Neuropsicopedagógicos, INC, y de la mano con nuestra clínica Senkai, en donde nosotros trabajamos con los niños, particularmente este tipo de estrategias, y que utilizamos en la consulta y que nos ha dado pues muy buenos resultados. Todos los sábados nosotros trabajamos tanto con los niños como las familias, porque a las familias hay que también hacerle su proceso de atención y de intervención, y además de que contamos también con un equipo de voluntarios en acción que están con nosotros entre semana los días sábados. Son jóvenes maravillosos que de verdad están en el proceso de terminar su carrera de psicología, por ejemplo, los que tenemos en psicología, y se sienten pues como unos profesionales trabajando con los niños, aplicando pruebas que nosotros les estamos recomendando. Así que soy así, María Lourdes, yo soy asesora clínica en Senkai. Cuando requieren de mi asesoramiento, yo ingreso en eso, ¿no? Y sobre todo, porque yo me especializo mucho y me concentro mucho en familias. Por eso, en parte de la historia clínica que yo les mostré, les dije que hay que investigar la percepción de los padres, investigar cómo se siente el cuidador con respecto a las dificultades del niño.
porque muchas veces nos centramos en las dificultades del niño, pero no vemos la frustración. Por ejemplo, a usted no le llama la atención cuando una madre le dice, bueno, que termine esto, ya yo sé que no tengo expectativas con él, ya, y que se vaya. Se va a trabajar el campo, va a trabajar la tierra, o se queda en la casa, o trabaja con su papá. Entonces ahí nos dice que la madre simplemente está como llevando, empujando al niño para que medio termine algún logro académico que no, ni siquiera está segura si lo va a conseguir, y que no haya expectativa de formativa para él. Entonces, ¿a quién tenemos que trabajar? A la mamá, y tenemos que trabajar también al niño que tiene la dificultad, porque no es empujar al niño y que trabajarlo sin expectativa, porque si el niño tiene el valor en nuestra consulta y el antivalor en la casa, donde si en mi casa creen que yo soy capaz, entonces el niño no va a progresar. Eso es el plan de intervención que para mí las familias son fundamentales. Las mamás azules de TEA, las mamás TDAH, las mamás de los niños con dificultades de aprendizaje, entre otras alteraciones. Jamás deben estar ajenas a los procesos. Y nosotros tenemos que estar muy al pendiente y ser muy empáticos de eso. Eso les da, por lo menos les asegura un gran porcentaje de éxito en los planes de intervención. Cuando los padres, por lo menos las mamás, las que están allí, y pueden conocer las médicas familiares, puedan ser parte de este proceso. Bueno, entonces yo me despido deseándoles una feliz noche, un feliz descanso y espero verlos entonces en pocos días para nuestras próximas formaciones. Estamos a la orden por el grupo WhatsApp. Cualquier inquietud me pueden contactar al privado y disfruten estos 2 libros obsequios que les doy por esta presencia y esta aceptación en este inicio de actividades de Foro Live, que tenemos también unos Facebook Live, que son los foros live en plataformas, que también los publicamos en nuestras actividades, estos cursos o entrenamientos, y por supuesto nuestros diplomados. Ya la próxima semana comienza mi diplomado en dificultades en el aprendizaje, así que los que vayan a estar conmigo, creo que por ahí tengo algunas alumnas, los que se vayan a inscribir conmigo, ahí sí vamos a trabajar más de una hora con varias dificultades del aprendizaje, y vamos a llevarnos para hacer también ejercicios que ustedes puedan aplicar, pero fundamentalmente conociendo el cerebro de los niños que tienen estas dificultades. Así que cuídense mucho, se les quiere y se les respeta, y espero entonces verlos en nuestras formaciones de cursos, diplomados, y que nos acompañen en nuestros Facebook Live. Que descansen. Feliz noche.